Bendiciones a todos. El Centro de Restauración El Shaddai tiene el placer de compartir con todos ustedes la visita especial de mi amiga Rosario Grajales, periodista, una mujer de fe, alguien en que ha dado inspiración no tan solo a nuestro distrito, sino a nivel nacional y que ha incursionado dentro y fuera de nuestro país. Rosario, bienvenida a la Casa El Shaddai. Rosario, tú eres de esta casa, eres un producto de un corazón intercesor de una mujer que impactó nuestras vidas, y no tan solo a las nuestras, sino a múltiples personas a nivel nacional. Y hablamos de la reverenda Elsie Grajales. Más, hoy podemos contigo conversar algunos detalles que tal vez lo has dicho en otras redes sociales, pero queremos que en estas pantallas tú también nos digas a los demás, quienes nos ven y escuchan, que se inspiren a través de lo que Dios ha hecho en tu vida. Rosario, ¿cómo nace el deseo de tu ser una periodista? En un lugar donde no caben tal vez posibilidades de surgir y hacer un recorrido al cual tú has llegado. Bueno, muchísimas gracias, Eleonor, y sí, nazco del corazón de una intercesora, mi mamá, Elsie Grajales, que fue la pastora previamente. Lamentablemente mi mamá partió en el año 2021, pero yo nací en el seno de una familia cristiana. Mi mamá me enseñó de la Biblia, mi papá de la vida. Entonces, cuando tienes esas dos fortalezas, tienes una parte de fe, pero tienes una parte de realidad también, que es lo que vivimos. Desde muy niña yo veía las noticias con mi papá. En esa época inicié con Dacín, Silvano Fonseca, René Rizcalle, Canal 4, y yo decía, wow, esta gente viaja mucho, se viste tan bonito, conoce gente tan importante. Y yo vivía en esta pequeña comunidad y yo empecé a soñar de que yo quería estar en la pantalla, entrevistar personalidades y viajar. El periodismo ha sido mi pasaporte al mundo. En primera instancia eso fue lo que me llamó la atención, la parte de la imagen, la parte de imagen sobre todo. Luego estudio la carrera y me encuentro con el impacto social que lleva mi carrera a la vida de las personas y la vida de la sociedad. A los 13 años pues me inspiro en que quiero estudiar periodismo y crecí soñando y pensando de que yo iba a llegar a la televisión de mi país, a la televisión nacional. Cuando me graduó de la escuela secundaria, el Colegio San Antonio, aquí en Puerto Armuelles, me voy a la capital y trabajo en radio. Cuando termino mi carrera de periodismo, empiezo mis prácticas profesionales en SER TV, y pues de un lugar a otro Dios me fue abriendo caminos hasta llegar a Estados Unidos, a la cadena de televisión hispana más importante de los Estados Unidos, que es Univisión. Trabajé en la filial de Univisión en Las Vegas, aunque ya no trabajo a tiempo completo para la cadena. Todavía salgo en pantalla de Univisión porque tenemos segmentos privados de orientación a la comunidad hispana, temas legales, pero todo nació aquí. Todos mis sueños nacieron en Puerto Armuelles. Desde muy pequeña yo entendí pues que mis sueños eran muy grandes para trabajar en una radio, que es la única radio que tenemos en la comunidad, que es Radio Mi Preferida, pero que causa un gran impacto en nuestro distrito, en nuestra provincia. Sin embargo, yo tenía un sueño más grande, llegar a la televisión, y yo sabía que la única herramienta que tiene el ser humano para superarse en la vida es educarnos. Y yo sabía porque si estudiaba algo yo podía salir de esta comunidad y ayudar a mi familia, ayudar a mi comunidad de una u otra forma. Entonces salgo de aquí y me voy a estudiar a la capital, y te lo digo porque hoy día yo sé que hay muchos jóvenes cristianos que están sirviendo en nuestras iglesias, pero son gente que se enfoca solamente en la iglesia. Yo soy testigo de que tú te tienes que educar, que tú te tienes que preparar académicamente, porque nuestras iglesias necesitan abogados, necesitan doctores, necesitan ingenieros, necesitan periodistas, porque cuando tú tienes una carrera que te respalde, la gente, la sociedad te respalda, y eso te abre puertas, y esa es una manera de abrir puertas a nuestras iglesias, porque es mucho más fácil decirle a la gente afuera, mira, Dios bendice cuando te ve un carro bonito, que cuando las puertas se te están cayendo del carro. Es mucho más fácil decir a la gente de que Dios es real cuando lo ven en ti,
tangible. Entonces es importante que nuestros jóvenes se preparen, y yo sé que es importante toda esta parte de la formación cristiana, porque a mí me tocó, y creo que Dios ha hecho cosas maravillosas conmigo en mi vida, porque también me dejé moldear, porque también seguí un proceso. La vida es de proceso. Yo nazco, voy a la escuela, voy al colegio, voy a la universidad, después me caso, después tengo hijos. La vida es de procesos. Entonces, si tú te saltas esos procesos, es muy difícil. Entonces te casas y de repente quieres regresar a la universidad y es muy complicado. Todo eso se tiene que hacer a base de procesos. Yo creo que yo entendí esos procesos, pero que también Dios me ayudó en esos procesos a no desviarme del proceso. Y a pesar de que he luchado, porque sí, he tenido golpes muy fuertes en mi vida, y por ejemplo la muerte de mi mamá, todavía yo no me recupero del todo. Yo pasé por un divorcio muy doloroso, que no se puede nacer en una familia cristiana y divorciarte como que no, pero hay cosas y cosas que... Y Dios ha estado ahí en todos esos procesos. Qué bueno, Rosario, saber que tú puedes reconocer que Dios ha estado en cada detalle de tu vida y ha hecho florecer en medio del dolor, porque cualquiera te ve en las entrevistas empoderada, una mujer fuerte, una mujer que brilla, pero todo eso se lo debes al Dios Todopoderoso, lo has estado diciendo a todos nosotros. Y estas palabras, este enfoque específico que tú has hecho hacia la juventud, de veras que es muy relevante, porque necesitamos que en nuestras congregaciones se levante una generación de relevo que tenga la capacidad de acoplarse a la sociedad en la cual estamos viviendo, una sociedad muy competitiva. Estamos necesitando jóvenes que estén llenos del poder del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no podemos proseguir, no se puede superar los obstáculos que tú hablabas, pero se necesita gente con las habilidades específicas, con la fórmula perfecta, ¿verdad?, de acuerdo a su educación. Y me refiero así porque una persona educada puede alcanzar todos esos sueños y esas metas que tú has estado hablando. Por eso les animamos, chicos, no dejen de perseguir aquellas cosas que Dios les ha puesto en su corazón, esas motivaciones, esos objetivos que ustedes creen que son difíciles de alcanzar. Pues aquí hay un ejemplo para seguir, y se llama Rosario. Ella ha alcanzado muchas más cosas de las que incluso tal vez ella había imaginado cuando tenía aquellos 13 años y era adolescente. Ahora quisiera ir un poquito más allá, Rosario. ¿Cuáles de estos 3 principios que durante tu trayectoria como mujer cristiana, verdad, porque reconocemos que es así, naciste en un hogar cristiano, 3 principios bíblicos que tú no dejas de practicar, que los mantienes siempre en tu vida y que tú consideras que han sido los pilares para lograr alcanzar estas metas naturales y espirituales? Bueno, a mí la gente me ve como una persona como bien exitosa, y sí he alcanzado el éxito a cierto nivel, pero yo todos los días le digo a Dios que me ayude. Todos los días. Yo lo primero que hago, yo hago 3 cosas cuando yo me levanto. Cuando yo abro mis ojos, lo primero que le digo, oro, le doy gracias a Dios por un nuevo día, le pido por mi familia, por mis clientes, que me bendiga. Y hay algo que yo siempre le digo a Dios: sorpréndeme en este día, sorpréndeme con algo bueno. Y a mí Dios siempre me sorprende. O sea, y Dios funciona en la vida práctica de nosotros. Cuando vas a la escuela, cuando necesitas que alguien te lleve de un lugar a otro, que se te abra una puerta, Dios funciona en las cosas más prácticas. Todos los días yo oro, y yo no es que tenga una vida de oración de repente como tú, Pastor Eleonor, como usted, Pastor Eleonor. No, yo soy práctica, yo voy al grano. Dios, esto es, y ayúdame. Y yo yo no tengo una vida de oración tan fuerte o tan intensa como la puede tener un pastor o un intercesor. No, yo no. Pero sí hablo con Dios a mi manera. Yo estoy en mi carro, yo voy a mandar a Dios, esto es lo que quiero, ayúdame con esto, porque esto no se me ha dado. Me levanto, oro, voy del tema personal, me lavo los dientes, me peso, todas las mañanas yo me peso. Mujeres, presten atención a esto, porque a mí me gusta tener un peso estándar. O sea, yo sé que si yo me paso 2 libras, por las 2-3 días yo como menos para tratar de bajar esas libras. A mí me gusta tener un peso estándar, entonces yo me peso todas las mañanas. Después que yo me peso,
pero yo como, Leonor, yo como bastante, o sea, y si yo quiero comer a las 10 de la noche, yo como a las 10 de la noche, especialmente cuando estoy de visita en Panamá, yo como lo que tengo que comer, y cuando llego voy al gimnasio y demás. Entonces, me peso y después ya empiezo a trabajar lo de mi negocio con mis clientes, y después voy al gimnasio, salgo del gimnasio, increíble, pero voy y me compro una Coca-Cola. Y después, bueno, voy a mis reuniones, si tengo alguna actividad, si tengo alguna grabación y demás. Pero lo principal es que lloro, oro sobre todo cuando me levanto en la mañana, si voy en mi carro o estoy en el gimnasio, yo estoy conversando con Dios, de las cosas sencillas. Y en la noche antes de dormir también oro. Y mis oraciones por lo general son lo mismo. Yo le pido lo mismo a Dios, yo oro lo mismo. Bendíceme, cuídame en salud, ayuda a mis clientes, bendice este país, que se nos abran puertas, cosas como muy sencillas. Ya cuando yo quiero algo muy específico, ya yo oro un poquito más profundo, ¿no? Creo que la oración, mi mamá me enseñó que la oración es la herramienta que abre todas las puertas, la clave. A veces yo no sé por qué Dios no me responde a algunas, pero bueno, yo de todas maneras yo sigo orando. Me agradan tus palabras, sí. Porque principios así resumidos. Número 1, presentarte delante de Dios. Número 2, entregar la familia. Y número 3, el día a día. Tú eres una mujer que, tú lo has dicho anteriormente, a ti te gusta que las cosas sean práctico. Nada complicado. Y también otra cosa, nosotros oramos por la comida. De hecho, yo creo que antes no lo hacía tanto, pero de unos años para acá yo siempre oro por la comida, inclusive cuando estoy con clientes, cuando estoy con amistades, yo siempre oro por la comida. Y oraciones breves, o sea, Dios, lo que te dije ayer te lo digo hoy. Cero guía. Sí, hay gente que uno no puede comer porque no, Dios te doy gracias. Y también lo hago porque es una costumbre, pero también tengo que respetar, porque hay gente que no profesa la misma religión que yo. Pero al final siempre digo, creemos en el mismo Dios, gracias Señor por estos alimentos que están de bendición para nuestro cuerpo, suple a las personas que no tienen y oraciones sencillas. Oro por la comida siempre, lo practico aquí con mis hermanos, con mi papá, oraciones breves, pero mira, hay que orar por los alimentos para darle gracias a Dios por los alimentos, porque podemos comerlos. Y hay gente que aunque tenga el dinero no puede comer los alimentos. Algunos de los detalles que te gustaron. Oras por tus clientes. Sí, para que Dios los bendiga a ellos también. Claro, porque si me va bien a ellos, me va bien a mí. ¿Tú sabes cuántos clientes me han llegado por mis clientes? Gloria a Dios. Sí, yo oro por mis clientes siempre para que está siendo fuente de provisión de una conexión del cielo que está siendo esparcida a toda la gente que está a tu alrededor. Y mis clientes son de años. Yo tengo clientes que son de años, o sea, siempre me salen nuevos, pero yo tengo clientes de años que se mantienen conmigo y yo siempre le digo a Dios algo y se lo comparto siempre a la gente y te lo comparto. Mira, yo estoy en una carrera que es muy competitiva. La gente que trabaja sobre todo en televisión es gente que por lo general es muy talentosa, muy talentosa. Tú renuncias hoy y ya te tienes el reemplazo. En televisión no hay personas indispensables. O sea, tú renuncias y ya te tienes el reemplazo. Es una carrera muy competitiva, pero yo siempre le he dicho a ti, mira, yo no quiero ser la mejor, pero lo poco o lo mucho que yo haga, yo me quiero distinguir del resto. Y todo lo que yo hago, Dios me ha permitido distinguirme del resto. Lo que yo hago, yo me diferencio. Y tengo gente que es buena, mucho mejor que yo en lo que yo hago. Pero a mí Dios siempre me abre camino. Dios siempre hace que yo me distinga del resto. Y creo que esas son claves que yo aprendí a pedirle a Dios. Y otra cosa que practico, que es muy criticado, que no lo hablo mucho, pero una de las cosas que yo practico es el diezmo. El diezmo abre puertas. Yo no sé cómo estoy, pero yo estoy segura que yo soy una de las diezmadoras más fuertes de esta iglesia. Así es. Yo soy testigo de eso. Yo diezmo. Y gracias por tocar este tema tan delicado, tan controversial. Precisamente hace como un día conversaba con alguien de la congregación que vio un video que lamentablemente la persona le faltó un poquito pues de conocimiento de las palabras y tú has dado en la clave.
nosotros no podemos dejar de creer en lo que la Escritura nos ha dejado como fórmulas precisas para el crecimiento económico, porque la Escritura nos dice que si nosotros le damos al Señor, o el que le da al pobre es como que le prestara al Señor, o aquel que mantiene sus diezmos, Dios reprenderá al devorador. O sea, quiere decir que a todo aquello que venga de repente para disminuir tus recursos, para quitarte algo que ya Dios te dio, no lo va a lograr, porque Dios va a defenderte a capa y espada con su escudo protector y librarte de que hayan pérdidas en tu vida. Sí, este es un tema muy criticado y es muy controversial, pero si usted no tiene más, no critique, eso a usted no le afecta. Yo lo hago porque es algo que creo, porque mi mamá me lo enseñó, y créame, yo soy una persona universitaria. Me he sentado a entrevistar a candidatos presidenciales de Estados Unidos. He entrevistado, dígame, Bill Clinton, Bernie Sanders, Floyd Mayweather, gente de élite, que me estoy hablando de Estados Unidos. Yo sé, y soy una persona universitaria, yo sé lo que hago, y si eso no me diera beneficios a mí, yo no lo haría. No lo haría. Esto es un tema. Ahora, usted no tiene que decir más. El día que Dios le ponga en su corazón, usted lo hace. Punto. Y yo lo tengo porque yo tengo amigos que están practicando, están iniciando en los caminos de la fe, y me han preguntado, mira, ni el pastor tiene que obligar. El día que tú lo sientes, tú lo haces. Pero yo practico el diezmo de hace muchos años. Y yo divido mi diezmo en 3 partes, o hasta a veces en 4. Doy a la iglesia principal donde yo me congrego, y en Estados Unidos donde doy menos, y me da mucho dolor, y no me da dolor, no, reitero el dolor, no, lo que pasa es que en Estados Unidos las iglesias son muy prósperas, pero al extremo, tú te das cuenta, son prósperas, y muchos de esos recursos van destinados ahora a Latinoamérica, las iglesias donde nosotros, entonces las iglesias de mi país, yo he decidido sembrar acá porque aquí yo veo que hay mucha necesidad. Y te dirán, no, que eso se lo coge el pastor. No, aquí hay que pagar la luz, aquí hay que pagar el agua, aquí hay que pagar muchas cosas que se escapan. Y el pastor sí tiene derecho a un salario que es simbólico y es escogido y supervisado por una junta directiva. Eso no es tanto a lo loco. Y eso me consta porque yo lo viví con mi mamá mucho, y a veces, pues, yo he escogido la iglesia de Panamá. La doy aquí a esta iglesia porque mi mamá fue pastora de esta iglesia y mi mamá tenía una visión con esa iglesia. Entonces yo he decidido dar parte de mi mismo a esta iglesia. Doy a una iglesia de Panamá. Todas las iglesias que han sido o que son de bendición en mi vida, yo doy. Doy a Panamá a una iglesia porque recibo de ahí los domingos cuando me estoy vistiendo para ir a mi iglesia. Estoy recibiendo de ahí y doy parte de mi diezmo allá. Doy parte de mi diezmo no sé ni por qué tanto de diezmos hablamos, pero a Estados Unidos, pero bueno, creo que parte de mi éxito tiene que ver con ese principio. Y no te digo, yo te puedo dar, mira, mi dinero regresa, pero multiplicado. Multiplicado, mucho más. Yo estoy en este momento en Panamá, vine invitada por una organización para ser la maestra de ceremonia de la parada de las flores en Volcán. Y yo vine con gastos pagos. Todo. Yo vengo a mi país con gastos pagos. Y usted dirá, sí, pero es profesional. Pero aquí hay tantos profesionales en este país. Gente que tiene muchísimos más seguidores. Y la persona me contacta y me dice, te queremos traer a ti. Porque no es de quien quiere ni de quien puede. Es de quien Dios quiere que sea. Y yo vine a este país, en este momento, traída porque me trajeron con gastos pagos. Y eso es uno de las miles de cosas que yo he visto. Mis hijos no son 2 reales, de verdad. Gracias a Dios me ha bendecido. Y ese es un principio que yo practico. Me acaba de contactar una empresa en Estados Unidos. Ellos ofrecen viajes en español desde Las Vegas, la ciudad donde yo vivo, a Europa. Y me acaban de contactar un viaje de $5,000 gratis para que yo vaya a Europa y les promocione sus destinos en Europa. Un viaje de $5,000 que no tengo que pagar prácticamente un solo centavo, y sí me lo dan, pero eso yo lo veo como una bendición de Dios, porque si no, igual yo quiero ir a Europa, me hubiese tenido que pagar. Todas esas bendiciones yo las sumo, yo
donde yo veo que hay gente que tiene puertas abiertas, yo voy y toco, porque eso es un principio que practicamos los creyentes. Pienso que tú no quieres transmitir a todo, es que tú lo haces por agradecimiento de tantas cosas maravillosas que Dios sí, hace agradecimiento contigo. Porque quiero que me siga dando, porque eso es así. Definitivamente. Si yo quiero que yo doy, porque obviamente no es deudor de nadie, Rosario. Sí, no, y aparte es que agradecimiento, sí, yo doy el diezmo porque es un principio, porque Dios bendice, pero de agradecimiento realmente hago otras cosas. En la iglesia donde yo voy, tiene un equipo de producción, son canales de televisión en Estados Unidos, entonces a veces necesitan gente profesional. Cuando necesitan gente profesional que grabe comerciales, yo los hago. Los comerciales en el año dono mi trabajo, eso sí lo doy por agradecimiento. O sea, en temas que son interesantes, relacionados con la iglesia, con la fe, son temas que yo nunca voy a cobrar. Entonces el pastor me llama cuando necesite, yo voy y le grabo los comerciales, y realmente no es que me cuesta, pero es una pudiera cobrarlo, pero estás en todo tu derecho. Sí, pero ese tipo de cosas yo no lo cobro. Es que tú sabes a quién tú le estás sirviendo en ese momento, que sabes que paga muy bien, de hecho. Sí. Bien, quiero hacerte 2 preguntas más. Entre estas, ¿quién ha sido tu mayor inspiración en tu crecimiento personal? Mira, ahí te pudiera decir que mi mamá, pero hay muchas personas agregadas en ese crecimiento. Hoy día que mi mamá no está, hoy digo, wow, el impacto que mi mamá ha tenido ha sido muy grande. Inclusive cuando digo, ay, mi mamá lo hubiera hecho así o lo hubiera hecho acá, mi mamá tenía una pasión tan grande, aunque no le pagaran. Mi mamá, esa vocación de servicio, cuando estábamos en el tema de la pandemia, que todo el mundo estaba en hacinamiento prácticamente, encerrados, que no podían salir, mi mamá tenía una pasión para ir a predicar y a llevarle comida a la gente, a la gente de nuestra comunidad. Mi mamá tenía como una pasión. Mi mamá era muy entusiasta, yo creo que he heredado muchas cosas. La persona que más ha marcado mi vida hasta el día de hoy ha sido mi mamá. Y aún después de muerte sigue impactando de cosas que ella me decía. Creo que mi mamá es la persona que más ha impactado mi vida. Rosario, la escritura nos habla de que existieron héroes de la fe, y muchos de ellos, como tú lo dices, la verdad que una mujer visionaria, una mujer competitiva, una mujer que nunca dejó que los obstáculos la vencieran. Si sucedía algo, ella recobraba fuerzas en Dios y volvía a levantarse. Era una mujer que delante del público, te voy a decir, yo conviví con ella 20 años y nunca yo pude ver a ella tener un semblante distinto a una sonrisa para el cliente, para la congregación. Porque ella aprendió algo muy importante, y quiero dejarlo aquí, y es subsanar el corazón delante de Dios. No importa el camino que tú estás atravesando, la dificultad que tú estás atravesando, si tú vas delante de Dios, Él va a hacer de ti una muralla muy fuerte y va a hacer de ti frente de diamante, dice la escritura. Mas nosotros estamos viendo, y tú lo has dicho, que a pesar de que ella ya partió, su actitud, su amor por Dios, sus formas de tratar a las personas, sus hechos hablan de quién es Dios y cómo Dios usaba a su persona como una herramienta clave para que la fe de mucha gente despierte. Por eso, para mí, en lo personal, yo considero la Reverenda Elsie fue una héroe en la fe. ¿Por qué? Todavía hay cosas que no se han cumplido, que Dios le prometió, pero se cumplirán porque Dios sigue siendo fiel. Y aunque nosotros partamos de este mundo y que Dios nos llame, aún en ese momento a Dios vamos a glorificar. Y después que estemos fuera de esta tierra, lo que la gente hable será porque hemos servido a un Dios de gracia y de misericordia. Quiero culminar esta entrevista. Ha sido muy gratificante. Sé que ha sido de edificación a mucha gente, a la juventud. Gracias, Rosario.
Yo sé que tú has estado estos días muy ajetreada, lo has estado mencionando en la Parada de las Flores, y me encantó verte una sección donde había una grabación donde te veías caminar con ese ímpetu que solamente Dios lo da, la gracia para incursionar en lugares donde otras personas, y tú tienes un eslogan que a mí me encanta, que dice a todo terreno. Sí, bueno, es medio viejo, ya no lo uso tanto. Pero sí quiere decir que pues que yo le doy a todo terreno, aunque lo he modificado. De hecho ya no es tanto, yo utilizo tengo 2 versículos bíblicos. Bueno, de hecho sí lo utilizo dependiendo la circunstancia. La circunstancia, tengo 3, utilizo 3. Uso uno sobre todo cuando voy con clientes. Déjame ver, hay un versículo en la Biblia, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Es que yo brindo muchos servicios de mercadeo y comunicación y personal branding, mercadeo personal. Porque mucha gente, uno de los servicios que yo ofrezco es mercadeo personal, cómo tú utilizas tu imagen para vender tus servicios. Y entonces mucho de lo que yo hago es cómo tú te vendes frente a la gente. Entonces, para que mucha gente desarrolle esa imagen, ellos tienen que salir, hablar en cámara, hablar en televisión, y hay un versículo bíblico que dice: todo quien quiere darse a conocer no puede estar bajo la sombra. Si haces estas cosas, deja que el mundo te vea. Lo sé mejor en inglés, porque lo aplico más en inglés. ¿Puedes decirlo? No, pero bueno, es básicamente eso. Todo el que quiere darse a conocer no puede estar bajo la sombra. Si haces estas cosas, deja que el mundo te vea. Eleonor, si tú quieres darte a conocer fuera de esta iglesia, no puedes estar bajo la sombra, tienes que estar frente a las cámaras para que el mundo te vea. Eso yo lo aplico mucho con mis clientes. Entonces todos mis correos electrónicos, mi firma, cuando tengo que hacer cosas de mercadeo, siempre ese versículo aparece en la parte de abajo. Cuando voy a dar una charla con empresarios, ese versículo aparece abajo de mi foto. Y no recuerdo porque la Biblia es tan grande y Eleonor la estudia más que yo, pero es así. Me has recordado un término que la Escritura nos habla acerca de que si hay una luz, no puede estar debajo de la mesa, sino que tiene que salir a la parte superior para que las personas puedan verlo. Tú eres luz, aquí y a donde vayas, Rosario. No importa el país, en Europa, Estados Unidos, Asia, donde Dios te mande, tú eres luz porque tienes a Cristo en tu corazón. Sí, bueno, y de hecho, y te lo digo, Eleonor, porque, por ejemplo, ahora estás haciendo este podcast o programa para redes sociales, para donde sea, y está saliendo. O sea, la gente que quiere darse a conocer no puede estar bajo la sombra. Hay gente que quiere tener un negocio, pero ni siquiera se vende, entonces está bajo la sombra. Y es más fácil que tu negocio sea conocido si te pones la cara. Y es un tema que yo hablo con mis clientes. El segundo versículo que aplico de acuerdo a las circunstancias, sobre todo cuando voy a ser maestra de ceremonia, es un versículo que pongo: let your light shine before others, que quiere decir, deja que tu luz brille ante otros, para que veas las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Ese, por lo general, lo tengo escrito en mis redes sociales. Deja que tu luz brille ante otros. Y el otro es a todo terreno. Y eso lo aplico de vez en cuando. No es un versículo bíblico, pero es un eslogan propio tuyo. Sí. Mira, interesante. La Escritura nos habla en el libro de Isaías que somos diadema en la mano de Jehová. O sea, somos una corona muy brillante de perlas preciosas que reflejarán el poder y el dominio y la autoridad de Cristo en el mundo. Ha sido un honor, Rosario. Gracias por tu tiempo, gracias por tu cariño, gracias por permitir que otros conozcan acerca de las glorias de Dios y de lo que Dios está haciendo en tu vida y de lo que hará, porque creemos que tienen cosas mayores, Rosario. Bendiciones.